Estamos viviendo dos crisis en México y en el mundo. Una es de carácter de salud pública, es la pandemia del COVID-19, pero la otra es económica, por distintas razones, por el aislamiento natural de la gente, pero también por medidas impuestas por los gobiernos. Estamos a punto de vivir quizás la recesión más profunda y más seguramente intensa de la historia, por lo menos desde 1930. En algunos países esta recesión puede ser todavía mayor, es el caso de México. Yo quiero agradecer a Roberto Salinas, economista, filósofo, presidente de Mexico Business Forum, presidente de Alamos Alliance, una de las grandes conferencias internacionales de economía que se realiza además en México. Gracias por hablar con nosotros. Claro Roberto que sí, Salinas. Sergio, encantado de estar aquí contigo. Bueno, en primer lugar, no hay forma de escaparnos, porque nos dice el presidente de la República que todo va muy bien y que pues que va a haber un problemita, pero que después todo va a ir muy bien. Incluso nos dice que se van a crear 2 millones de empleos este año. ¿De verdad se puede? No, yo creo que no. O sea, la realidad es lo que es y hay que adaptarnos a la realidad y bueno, lamentablemente el 2020, un año que se supone iba a ser de visión y de vistas hacia el futuro y demás, hemos caído en una tempestad de absoluta incertidumbre en donde pretender que estamos controlando esa realidad es quizá el error más grave que puede hacer un líder en estos momentos. ¿De dónde van a salir 2 millones de empleos? Pues uno supone, el empleo sale a partir de una inversión que se haga, de aquel que está arriesgando la inversión, sea pública o sea privada. No hay inversión en este momento, Sergio. Se ha detenido la inversión de cara a proteger lo máximo lo que es el flujo de efectivo de gobiernos y de empresas. Ahora, la caída en la inversión ya había empezado antes de la pandemia, ¿no es así? La empezamos a ver desde el año pasado, vimos que cayó la inversión, la construcción cayó 15% en los 12 meses terminados en febrero, esto es antes de que nos pegara directamente el COVID-19, quiere decir que ya había problemas desde antes. Ya había problemas y ahora se han exacerbado a raíz de, como explicabas, un choque de demanda, podemos decir, se nos desploma la demanda de bienes, la gente no está comprando cosas, y un choque de oferta también, que es quizá el más grave todavía. Cadenas de suministro que no están funcionando porque nos hemos aislado, porque no somos esenciales, porque váyanse a su casa y quédense en su casa. Y esto quiere decir que no podemos estar transportando una cosa de un lado a otro o poder estar suministrando y ofertando lo que la economía requiere en tiempos normales. Y ahí ese doble choque es poderosísimo para todos los países, pero máxime en uno, en donde además también, como el caso de México, la inversión la estás asustando. La hemos estado asustando desde antes del COVID-19. Bueno, pero es que si le dices a un inversionista que puede invertir en una planta de fabricación de cerveza y dejas que se gaste 60% de la inversión, gastas 1.400 millones de dólares y después el gobierno te dice, bueno, a lo mejor sí cumpliste todos los requisitos de ley, pero de todas formas te voy a cancelar. Digo, ¿cómo inviertes en un país así? Exactamente, y sobre todo a partir de que se piensa que la varita mágica que nos va a salvar es el nuevo TEMEC, el nuevo Tratado de Libre Comercio, pues justamente... Pero que sí es positivo, ¿no? Es muy positivo, y una de las cosas positivas es que las normas son regionales. Entonces, empresas como Constellation Brands de Mexicali probablemente va a acudir, si no puede solucionar las cosas por las buenas, pues va a acudir a una corte para proteger su inversión, porque no se van a quedar calladitos nada más. Y no pierdes 1.400 millones de dólares nada más porque sí, ¿verdad? Claro que no. Y ya esta es la segunda ocasión en donde utilizamos estas consultas populares para efectos de la decisión de inversión, pues ya cuando querramos decir este es un paraíso de inversión o querer invitar a otra gente, a otras empresas, en la etapa de post-COVID, digamos a finales del 2021, en 2022, pues lo van a pensar 2 veces porque están sujetos al capricho de una consulta popular. Ahora, tenemos un gobierno que ha suspendido las actividades no esenciales a través de un decreto de emergencia sanitaria. Lo que me dicen muchos empresarios es que este decreto se hizo sin considerar las cadenas de producción o las cadenas comerciales. ¿Qué es eso? Bueno, vaya, por ejemplo, los insumos que se necesitan para la producción de ciertos equipos, digamos la industria automotriz. Si hay ciertos insumos que son no esenciales, digamos el acero, solo para la refinería de Dos Bocas y solo para el nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Pero nos dijeron que nadie ni nada por encima de la ley. ¿Qué piensas tú cuando nos dicen
paro todos los proyectos de construcción menos los míos, menos el de Dos Bocas, menos el Tren Maya. Otra vez una pésima señal para aquel que quiere invertir, porque ¿acaso no soy esencial yo? Veamos lo que... Veamos, ya es extorsión. Veamos qué es lo que ha sucedido, por ejemplo, con el propio TEMEC. Le está pidiendo la Asociación Manufacturera Norteamericana que por favor unifique los criterios de lo que es esencial y no esencial, porque allá se están quedando sin los insumos de lo que dependen acá. Recordemos que México es una economía profundamente integrada con América del Norte. Estamos hablando de que ya éramos el socio comercial número 1 de Estados Unidos. Y si ese choque de oferta de repente se suspende porque lo que es esencial acá no es esencial allá, quiere decir que también estamos afectando la cadena de producción y la cadena de valor en los Estados Unidos y en Canadá. Y eso ha creado una gran preocupación en toda América del Norte. No todos los países del mundo han tomado medidas de confinamiento forzoso. Suecia no lo hizo, por ejemplo, pero Italia y España cerraron la economía completamente. Lo hizo China en una región nada más, en Hubei. ¿Qué opinas de estas medidas? Caray, yo creo que todavía es temprano para decidir cuál es el resultado. Es decir, sí hay que empatizar con otros, Sergio, sí. pero las medidas de confinamiento han traído una devastación económica que yo creo que nadie se imaginaba. Hasta la propia economista cubano-americana que tú la conoces, Carmen Reinhart, que escribió ese gran libro, esta vez es diferente, sí. Que es irónico el título. Sí, nunca es diferente, excepto que ella dice, ¿sabes qué? Esta vez realmente sí es distinto, esta vez sí hay una diferencia. Y la diferencia es que el no permitirte salir y hacer y reincorporarte a lo que es la actividad económica cotidiana ha tenido un golpe fuertísimo. Yo creo que Suecia es un experimento muy interesante, aunque todavía falta ver qué es lo que vaya a pasar, porque en los países nórdicos han registrado la mayor cantidad de muertes. Claro. Sí, pero tienen más días, por ejemplo, tienen igual días que Italia y España, 80 y tantos. En cambio, Dinamarca y Noruega tienen 40 días. 40, exactamente. Sí. Y yo creo que ese tipo de comparaciones y mediciones, hay nuevos estudios, uno muy famoso ahorita, muy comentado, el de la Universidad de Stanford, por ejemplo, que dicen que bueno, el contagio es mucho mayor de lo que nos imaginamos y la mortalidad es muy inferior. Entonces algunos están diciendo, pues caray, a la gente mayor que se cuide tal cual como se tiene que cuidar también de la influenza normal y de su propia salud. Pues la influenza estacional mata 60,000 personas todos los años en Estados Unidos y en México no sabemos porque aquí no se califican por influenza estacional las muertes, sino como neumonía o neumonía atípica, pero muchas de esas muertes son por influenza estacional. La corte de la realidad todavía está por decirnos si esto no habrá sido un gigantesco error, el tema del confinamiento, por la tremenda devastación económica que es la primera vez que en una pandemia se cierran las economías. No pasó, por ejemplo, con el VIH, que mató a 35 millones de personas. No pasó, por supuesto, no pasó quizás por el tiempo con la influenza española, la gripe española de 1918, no pasó con el AH1N1, se confinaron unas cuantas ciudades nada más. O sea que sí es un gran experimento. Es un gran experimento. Creo que el tema del contagio, yo no conozco de este tema bien a bien, pero es el tema del contagio lo que ha preocupado muchísimo. Es un contagio muy rápido, sí, es un contagio, y sobre todo lo que me decía un médico es que el contagio del COVID puede ser durante 28 días, hay 14 días de incubación y 14 días de enfermedad y en cualquiera de esos momentos, aunque no tengas síntomas, puedes contagiar. Puedes estar contagiando a otros, ¿no? ¿Sí? Y que es uno de cada 30, si uno lo tiene estás contagiando a 30. Pues es muy complicado eso. A ver, desde el punto de vista económico, ¿cuál debería ser la solución? El presidente López Obrador nos decía que él admiraba mucho a Franklin D. Roosevelt, pero sus medidas no tienen mucho que ver con las de Roosevelt. No, de hecho es exactamente lo contrario a Roosevelt. Es practicar la austeridad en momentos en donde incluso el más austero de los austeros, hoy en día, está aceptando de que se tiene que incurrir en deuda pública para poder poder que te has vuelto keynesiano. Keynesiano. Keynes, de hecho, era mucho menos keynesiano de lo que él decía, solo en épocas de genuina depresión económica es cuando tenemos que utilizar el gasto público o el recurso monetario para poder aliviar, simplemente como
digamos, Como una medicina, como un antibiótico, como un pero no algo antibiótico. para aplicar siempre. No algo que se vuelva la palanca del desarrollo, que muchos economistas después, hoy en día Paul Krugman y Joseph Stiglitz se han caracterizado mucho por decir O los que este es el modelo. economistas de López Portillo y de Luis Echeverría en México. Exactamente. Vamos a administrar la abundancia a partir de un gasto público totalmente desenfrenado. O sea, tú no estás de acuerdo en eso, pero sí piensas que en una crisis, sobre todo en que tienes una contracción de la oferta y la demanda, sí deberíamos estar inyectando dinero a la Pues economía. por lo menos pensar la forma en que le podemos ayudar al micronegocio y a la pequeña y mediana empresa. La gran empresa se puede cubrir de varias formas y se puede defender de varias formas. Pueden ellos mismos aplicar austeridad para proteger el flujo de efectivo. Pero la gente que vive de día a día o de semana en semana y que son una parte fundamental de la fuente de empleo, hoy en día, esos son realmente los que preocupan. Y hay diversas medidas que se pueden practicar para darles oxígeno. Es lo que esta falta de liquidez que estamos viviendo hoy en día no se vuelva, como dicen los economistas, una crisis de solvencia, en donde de plano los barcos ya no funcionan, ¿no? Una de las bases de la economía gubernamental en México ha sido Pemex, pero a Pemex le acaban de quitar el grado de inversión. Sí. ¿Qué significa esto? ¿Y cómo ves la estrategia de invertir en una nueva refinería en medio de esta crisis? Pues es otra de las grandes paradojas que nos está mostrando México hoy en día. En plena austeridad estamos prácticamente tirando el dinero a la basura. Y hay que decir las cosas como son. Sergio, meterle 8,000 millones de dólares, que realmente va a ser mucho más, diga lo que diga la secretaria de Energía. Bueno, no encontraron ninguna empresa que se los construyera por 8,000 millones de dólares. Porque todas de las hecho, las empresas cuatro, profesionales dijeron, a ver, no se puede. Ni en tiempo ni en dinero, Así adiós. Entonces se lo dan a Pemex, además del tremendo hoyo que tiene Se lo Pemex dan a hoy en Rocío día. Nale, la secretaria de Energía. Se lo dan a Rocío Nale, ¿no? Y pues por más pasión con el me canso ganso, la verdad es que la realidad es la realidad y hay ¿Sí que es tirar adaptarse a ella. dinero a la basura, hacer una refinería? Hoy en día yo creo que sí lo es. Es decir, con el colapso de la demanda, tenemos también un colapso de la demanda de gasolina. ¿Cuánto estás gastando tú, por ejemplo? ¿Cuánto está gastando nuestro auditorio televidente hoy en gasolina? Mucho menos. Una décima parte Una yo de décima lo que parte. gastaba antes. Entonces, en todo el mundo esto ha pasado. Se han colapsado los precios de gasolina. Además nos agarró la guerra de mercado entre Arabia Saudita y Rusia, dos de los productores de petróleo más importantes del mundo. Y en todo esto, querer decir que vamos a aumentar nuestra producción es como querer decir, a pesar del COVID-19, a pesar de que perdí mi empleo y perdí mis ahorros, de todas maneras nos vamos a ir de vacaciones, de todas maneras vamos a adquirir el auto nuevo, de todas maneras ropa nueva para todos Eso los... no lo hace la gente común y corriente. La gente común y corriente en este momento se está retrayendo. El dinero que tiene lo está conservando porque no sabe lo que le depara el futuro. Exactamente, porque el largo plazo es mañana. Fíjate, es una de las grandes pérdidas que tenemos. Ya no hay largo plazo. En medio de esta pandemia no hay largo plazo. O en el largo plazo todos estaremos muertos. Lo que decía Keynes, claro. Ahora, también hay que pensar qué pasa en la época post-COVID. De esto muy poca gente ha estado contribuyendo. Hay quien dice que en estas crisis surgen las mejores oportunidades de negocios. No tan solo de negocios, y lo estamos viendo, sino también de adaptarse. La adaptabilidad y la flexibilidad deben ser los nuevos referentes de lo que es la nueva economía o la economía del siglo XXI, la economía milenial. Es decir, ¿cuánta gente realmente va a regresar a la oficina? ¿Cuánta gente no va a aprender a hacer el famoso home office? ¿Qué va a pasar con la industria restaurantera? Ahora vemos que quizás sea más rentable que los restaurantes se estén surtiendo en casa. Y eso cómo afecta tecnologías como Rappi, como Uber, que se la pasan en vez de transportando gente, transportando bienes y transportando comida. Esto yo creo que va a revolucionar profundamente el comercio electrónico, Sergio. Creo que se va a revolucionar profundamente. Pero para las regiones que están lastimadas, pensar en cosas como zonas económicas especiales. En el Estado de Derecho ahora se vuelve fundamental. Ahora vemos por qué reglas sencillas para nuestro mundo complicado es un activo absolutamente fundamental para nuestro progreso económico. Roberto Salinas, gracias por hablar con nosotros. Muchas gracias, Sergio. Y usted, amigo televidente, que hace posible este trabajo que hacemos, se lo agradezco también. Eso es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima. Ay, pues fue rápido. No, fue rápido, pero salió muy bien. Qué bueno que pudiste venir.